Bueno, buenos días. Aquí nos encontramos 20 de septiembre en un día de celebración de la familia Cetis en su 60 aniversario, en su primer 60 aniversario. Y a lo largo de estas 6 décadas, Cetis ha representado un papel fundamental y de gran orgullo en la región y además un protagonismo dentro de ese avance dentro de la región. Ha forjado un espacio de convergencia entre la academia, el empresariado y también el gobierno. Desde hoy hasta el septiembre del 2022 vamos a ir celebrando este camino y estos éxitos, pero como Cetis Universidad nunca para, vamos a estar hablando también del futuro y vamos a seguir adelante con nuestra vista puesta en el futuro, planeando los siguientes pasos para los próximos 60 años. ¿Y qué mejor manera de celebrar este aniversario, este papel fundamental que tiene la educación en el avance en nuestra sociedad, en el desarrollo local y social de la sociedad, que tener con nosotros una persona de gran relevancia del mundo mundial, como usted decía esta mañana? En este marco está con nosotros para compartir con la comunidad universitaria sus ideas, sus visiones, sus experiencias y sobre todo sus consejos de futuro, don Mariano Jabonero, que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por todos nosotros con el nombre de hoy más pequeñito. Sea usted bienvenido a Cetis Universidad. Muchísimas gracias por sus palabras de introducción y muchísimas gracias a Cetis Universidad por la invitación, la acogida magnífica y por ofrecer, digamos, aportar ideas y experiencias en uno de los temas que más nos preocupa e interesan en la OI, que es el ámbito de la calidad, el desarrollo y la expansión y la cualificación de la educación superior. Creo que Cetis es un modelo de referencia, es un modelo moderno, innovador y para nosotros es un caso en el cual justifica sobradamente nuestra presencia, nuestro apoyo y supone también justificar la colaboración posible porque hay cosas que hay que contarlas fuera también. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad, tenemos presencia en todos los países de la región, con todos los gobiernos, con múltiples universidades y siempre poner en valor lo que se hace en la región para otros lugares de la región. No creer que todo lo bueno viene de fuera. Sí, y esta mañana, dentro de los actos de este comienzo del 60 aniversario, nos compartía en una conferencia que uno de los hitos era promocionar, o sea, fomentar la movilidad, porque en esa visión del mundo, de visión de qué hacen otros, podemos todos aprender y compartir. En ese sentido, qué bueno que esté aquí para compartirnos su visión entre iguales, entre academia, porque tiene una larga trayectoria en la academia y sobre todo esa pasión que transmite por la fuerza que la formación puede tener en ese desarrollo. Entonces, a mí me gustaría, para comenzar, hacerle una pregunta desde su visión del conocimiento muy, muy grande de todos los países de Iberoamérica. ¿Cómo piensa que México, en este caso, a través de ha llevado estos temas de la pandemia en su tema de educación? ¿Cómo desde fuera nos ven de cómo hemos respondido nosotros a la pandemia en la parte de formación? Bueno, yo creo que el caso de México, como todos los países de la región de América, lo han vivido con mucha inseguridad. En inseguridad, la pandemia ha sido una hecatombe. Nadie, cuando había, al principio salían expertos en pandemias y tal y cual, yo me reía porque la última pandemia mundial fue la de la gripe española del 1910 y la tuberculosis del 1918. No queda ninguno de aquella época de expertos porque dicen que son expertos. Pues todo esto ha generado, digamos, una falta de información. Ha generado muchas inseguridades y muchos miedos. Entonces yo creo que todo eso ha condicionado. Claro, las decisiones de los políticos han estado muy mediatizadas por esas inseguridades, esos miedos y esa falta de información. Y la actuación no ha sido igual en todos los casos. Ha habido políticos que han tomado decisiones más valientes quizás, tienen más información, y en otros casos todo esto ha estado matizado. En general en la región, lo que yo esta mañana exponía, y es que la vuelta a clase presencial ha sido muy tardía. Hemos sido la región del mundo en la cual los niños y las niñas han perdido más días de clase. Y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Pues ahora ya ha ocurrido. Bien, ha ocurrido ahora, nos queda una segunda tarea, que es la recuperación. A ver si podemos recuperar esa pérdida cuanto antes. Exponía yo esta mañana en la conferencia que, según estudios hechos por nosotros, por la misma OI, el último de hace mes y medio, 2 meses, hay una pérdida de aprendizaje del 15%. Eso hay que compensar de una forma u otra. Intentar que esos chicos, esa pérdida de aprendizajes, no se consolide, digamos, como un quiste para toda la vida, sino que ese quiste se diluya.
de una forma u otra. Creo que la figura es muy gráfica y creo que ese es el esfuerzo. Pero bueno, yo digo que, insisto, que ha sido una vuelta a clase con falta de información, mucha inseguridad, cierto temor a tomar decisiones políticas no convenientes, y todo esto ha generado una situación que al final es que, como decía antes, somos la región del mundo que más días de clases han perdido. Y ese es el problema. Ese es un gran problema. Y la educación cubre desde las primeras etapas de la vida hasta la vida profesional y más allá. ¿Qué consejo nos podría dar? ¿Qué retos y oportunidades desde la parte universitaria o los estudios superiores podemos estirar a través de la educación, pues para llegar a movilizar a la sociedad o generar un mayor desarrollo o generar sobre todo un mayor bienestar en la región? Sí, hay una cuestión que creo que en primer lugar es muy importante, y es que la universidad esté más abierta a la sociedad. Cuando yo me llegué a la OI como secretario general, hablé con todos los ministros de educación de la región, con todos, y le preguntaba a cada ministro, les pedía el voto, hablando en plata, le pedía el voto, ¿y usted qué cree que es lo importante? ¿A qué cree que se tiene que dedicar a la OI? Y parecía un disco rayado. Todos me decían lo mismo. Dice, bueno, aquí, claro, al final te das cuenta que hay unanimidad. Los problemas son los mismos, básicamente. Uno de ellos es la educación superior. Entonces, por favor, que la OI se dedique mucho más a educación superior. He creado en la OI un área específica de educación superior y ciencia por ese motivo. Porque la educación superior se veía como un tema, esa no es de los rectores. La no es de los rectores. Y ha habido gente que ha creído en esas cosas. No, la educación superior es una política pública prioritaria. Son dos lógicas diferentes. Se unen los rectores y hablan entre ellos, se acuerdan, no, es una política pública y los gobiernos tienen que apoyar decididamente. Por muchos motivos, uno de ellos, porque en el caso de América Latina la ciencia se hace en las universidades. Y si apoyan las universidades la ciencia, habrá ciencia, y si no, no habrá. Así de sencillo. Yo creo que es un tema que sea la universidad, que se abra a la sociedad, que diversifique más las alternativas, las opciones de estudio. Hay chicos y chicas que volverán, que han perdido, se fueron del sistema y volverán a una segunda oportunidad. Que cuando ven la segunda oportunidad haya alguna oferta para ellos. No va a venir a hacer una carrera de derecho completo, ni de administración de empresas. Va a venir a hacer un curso de nanotecnología o hacer un curso de algo concreto que para ellos tenga sentido. Y es un curso que va a corregir en buena parte una ausencia, un paréntesis que se abrió en un momento determinado. Crear oportunidades, crear segundas oportunidades. Creo que eso por la universidad, aparte de la oferta formativa normal, la acción investigadora y esas segundas oportunidades, creo que es un campo excelente para crecer. Claro, y segundas oportunidades, en lo que hablábamos de la formación a lo largo de toda la vida, también recuerdo la expresión de desde la cuna a la luna, ¿no? Cómo podemos llegar desde la cuna a la luna. La educación tiene un papel fundamental tanto para responder a las vocaciones que ya existen, como crear esas vocaciones nuevas. Como un país como México y esta región que tiene mucho trabajo, mucha pasión por el trabajo bien hecho, también por una mano de obra muy cualificada a bajo precio, puede abrir esas nuevas vocaciones diferentes que tengan un mayor valor y que por tanto generen un mayor crecimiento en la sociedad. Creo que con información. Hay países en los cuales el desajuste entre la formación que se imparte y la oportunidad de empleo es brutal. Es abismal, es que no tiene que ver nada. Entonces son países con un bajo nivel de empleo juvenil, muy bajo nivel de empleo juvenil. No quiero recordarle a alguno que usted y yo conocemos perfectamente, porque hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Creo que ese es un tema crucial y un tema en el cual la universidad, en conjunto de universidades con los gobiernos, tenemos la obligación de transparentar a los jóvenes el sentido de lo que va a estudiar. No podemos prohibir a nadie que haga lo que más le guste. Además, quien hace y quien estudia lo que más le gusta, le suele ir bien. Pero también hay que decirle que entre esas alternativas hay algunas en las cuales va a tener mejor futuro y en otras peor futuro. E incluso en algunos casos con una cierta marca clarísimamente. Vuelvo a un tema que suelo hablar con mucha frecuencia, el caso de las chicas. Las chicas al final terminan estudiando cosas que están vinculadas al servicio de las personas y no a la ciencia, a la tecnología, a la digitalización. Las niñas terminan trabajando para maestras, enfermeras, médicos, auxiliares en servicios, en su mayoría. Está bien, pero son trabajos que parece que se adoptan por una tradición, diría yo casi maldita tradición.
que les conduce a un puesto de trabajo que tiene menos cualificación, menos prestigio social y menos retribuciones que otro puesto de trabajo al cual ellas podían haber optado perfectamente. Perfectamente. Creo que esas tareas de información son muy importantes. Yo hay una actividad que es muy sencilla y que practican muchas universidades, esa jornada de puertas abiertas. Es excelente. Vengan aquí, entren aquí. Estos chiquitos que están trabajando, estudiando bachiller o secundaria, entren aquí, un día se abre, se les explica, ¿qué hace CETIS? Pues mira, aquí esto. Cuando salen con la mentalidad completa. Y voy a contar una experiencia que hice durante 2 años en una entidad para la cual trabajé. Era una gran feria de educación en la cual juntábamos a miles de estudiantes de secundaria y llevábamos a una serie de profesionales que habían triunfado en profesiones diferentes. Se aparecía un piloto de drones. Gente con eso. Y explicaba, bueno, ¿y usted por qué se dedicó a eso? Pues un día cogí un dron y fui tal y cual y hice volar y nada, y después... Y trabajaba para el ejército con drones para control de fronteras o para el Ministerio de Agricultura con drones para control de plagas agrícolas. Casos de estos, llevábamos una feria a miles y miles de chicos, intervenían una serie de líderes en su trabajo, 10 minutos y después había sesiones de talleres. Quien quiera saber más de esto, que vaya a eso. Diseño de ropa para artes escénicas. ¿Y alguien trabaja en eso? Muchos. Y es una industria que da muchísimo empleo. El tercer punto de economía de la Comunidad de Madrid son las obras de teatro que se hacen en la Gran Vía. Genera más dinero que muchas cosas. Y trabajan cientos de personas que trabajan, atrezo, tramoyistas, tal y cual. No, pues los chicos de nuestros colegios no saben que eso existe. Y va uno y le explica, yo he estudiado esto, y oye, ¿qué trabajo tienes este? ¿Y está bien pagado? Muy bien pagado. Y muy bien pagado. Este tipo de cosas que les acercan información concreta, que creo que es muy, muy interesante y que bueno, nos hacen ver que sus oportunidades son múltiples y son otras. Y a veces haciéndoles llegar a pensar que si un día tienen que irse a trabajar fuera de su país, no es malo. No es malo. CETIS Universidad en este camino recorrido escucha muchísimo, invita a muchas voces para que vayamos aprendiendo y en esa conexión. Desde aquí tenemos la prepa, el bachillerato, la preparatoria, unido a la universidad y desde allí ya empiezan las vocaciones y hay una alta vocación de las mujeres en la parte de ingeniería. O sea, está poniendo su granito de arena tan fundamental que yo creo en este tema. Pero tenemos todavía mucho más que hacer para, sobre todo, conseguir que ese impacto que tenemos de verdad vaya directamente a la sociedad. Creo que es un punto crítico. El punto de las mujeres es un punto, porque es que me ha fijado, en la mitad de la población. Una mitad de la población que está subrepresentada supone que hay, digamos, una merma de competencia de una buena parte de la sociedad. Y ahora con el tema de la pandemia, que hemos aprendido que se puede teletrabajar, ¿no? Mucho más que antes. México normalmente tiene unos procesos bastante robustos y de mucha presencialidad, pero se ha abierto bastante por el tema de la pandemia a esa nueva apertura que es el teletrabajo y que permite también a muchas mujeres también entrar ahora en esta etapa laboral. Y a mí me gustaría, para cerrar, preguntarle si de verdad tuviera una bolita de cristal, ¿vale? 2030, ¿dónde ve a Iberoamérica en este caso en el futuro y cuál es el rol que por la parte de formación puede llevar? Y se lo digo sin trampa en el sentido, y para eso que vea usted, ¿qué deberes tenemos que hacer para llegar a esa visión que pueda tener? Bueno, vamos a ver, yo llevo trabajando en Iberoamérica toda mi vida. Entonces, empecé muy jovencito. Muy jovencito. Ahora que se habla de las cumbres de jefes de gobierno, que se celebran ya, la próxima es la 30 cumbre, con lo cual 30 de cumbres diferentes que ha habido. Yo recuerdo a mucha gente que la primera cumbre, que fue aquí en México, ya estaba yo. Con lo cual demuestra o que llegué muy joven o que soy muy viejo. Bien, yo creo que la situación en Iberoamérica es de claroscuros. De un punto de vista político, la situación es muy complicada. Quizás más complicada que nunca. Es muy difícil con los gobiernos de América Latina llegar a consensos generales. Y eso es muy complicado y eso lastra todo tipo de relaciones. Se ha llegado a una situación, digamos, de gobiernos muy enfrentados, radicalizados, que la última cumbre que se hizo, que fue en Andorra, que además celebró parcialmente por la pandemia, no se firmó una declaración.
porque muchos jefes de gobierno, si firmaba Pepito, yo no firmo. Eso yo creo que es un tema que merece la pena tener en cuenta. En segundo lugar, eso tiene solución. Solución a medio plazo, que un día se pongan de acuerdo, y en un ámbito político que se pongan de acuerdo, pues ya sabemos que no es fácil. Y segundo, llegar a conseguir acuerdos y consensos en ámbitos de más bajo perfil político. Voy a hacer una falta de humildad absoluta, pero como aviso lo puedo hacer. El día 1 de diciembre yo aprobé el programa presupuesto de la OEA con el voto a favor de 23 países miembros. Y la gente me decía, eso es insólito. ¿Por qué? No es insólito. El programa presupuesto de la OEA tenía unos atributos, que trabajaba sobre educación, cultura y ciencia, temas en los que nos podemos poner de acuerdo fácilmente. A mí si alguien me discute que no es buena la educación primaria, le digo, no tiene ni idea, perdona. Cállate, por favor, no opines, porque vas a hacer ridículo. En segundo lugar, son ámbitos de fácil consenso. Como lo hay en seguridad social, ustedes no sé si saben que ya la mayoría de los países de América Latina tienen sistema de reconocimiento de las pensiones compartidos. Es un logro histórico. Un inmigrante paraguayo que está trabajando en Madrid 15 años, cuando se vuelve a Paraguay, los 15 años de Paraguay de Madrid le cuenta para la pensión paraguaya. Y viceversa. Ahí se ha puesto de acuerdo, porque es bueno para las personas. El sistema de salud también. La segunda parte, que es la parte más complicada. Cuando a mí me aprueban el programa de presupuesto de educación, cultura y ciencia, es que el presupuesto, ya iba el presupuesto. Yo voy con la plata por delante. Yo sé cuánto tengo y en qué me tengo que gastar. Con lo cual no es un canto al sol, no es un saludo a bandera. Vamos a hacer esto y tranquilos ministros, no les voy a pedir nada. Ya me he buscado la platica para financiar esto. Eso yo creo que es un ámbito de trabajo para América fundamental, crear lógica de trabajo compartidas en educación, en cultura, en ciencia, en investigación y tal. Y tercero, superar la trampa de lo que dice la paisana mexicana, Alicia Bárcena, de la trampa de los países de renta media. Que países que vivimos de vender materias primas cuyos precios no se fijan aquí y que no crean conocimiento. $1 millón invertido en minería, 1 millón genera un puesto de trabajo. Invertido en servicios, 27. Entonces genera salir de la trampa del país de renta media, que es vivir en materias primas o vivir el trabajo barato. Vender trabajo barato a bajo precio y pasar a ser una sociedad de conocimiento. Creo que la ruta de CETIS y de nosotros es esa ruta, crear conocimiento y crear innovación. Y en esta parte de Iberoamérica ha hablado del reconocimiento en salud y en pensiones. ¿Cómo estamos del reconocimiento educativo entre países? Muy complicado todavía. Muy complicado todavía. ¿Qué podemos hacer allí? Pues mira, estamos trabajando en ello y creo que se puede hacer. Yo ahí es un tema que tengo claro. Los sistemas de América tienen que ser más compatibles y más comparables. Ese es el tema. Y para ello hace falta una cosa, que es que cuando se lo cuenta la gente nadie lo cree. Un instrumento muy sencillo que se llama una métrica común. La gente de fuera del sistema educativo no sabe qué es eso. La métrica común y es que consigamos identificar una métrica correspondiente con unos estudios que sea comparable. Se pone de ejemplo Bolonia, que no es el ejemplo tampoco. En Bolonia lo que hacen es una mutua confianza entre universidades, es decir, yo me fío de ti, tú me fías de mí. ¿Por qué? Porque son universidades que ya están validadas. En América hay países que no validan todas las universidades. Y entre ellas se llega al final a un acuerdo que no es convalidar, pues si entra a convalidar, se entra en una locura. Apostilla de la Haya, papeles y tal, una locura. Al final, el licenciado en ingeniería mecánica que imparte tantos créditos, y eso va en el título pegado por atrás, y cuando llega a otro sitio, el título es lo mismo, ¿vale? Directamente. Así de sencillo. Ya está funcionando prácticamente en Argentina, ya está en Uruguay, vamos con ello en Chile. Es una moda que estamos empujando y que va a ser común de aquí a unos años. Claro, en vez de reconocer asignatura por contenidos, estamos reconociendo la profesión, al final, la capacidad de ejecutar esa profesión. Pero es que eso, ya le digo que en Argentina no le llaman crédito, porque dicen que es una terminología neoliberal. Le llaman unidades curriculares. Es igual, pero es lo mismo. En Chile estamos ya trabajando con ello. Y hay muchos países de América que a través de RIACES es una institución clave ahora mismo. Es la red iberoamericana de Agencia de Acreditación de Calidad Superior, que preside, por cierto, un mexicano, Alejandro, y a través de RIACES que pone de acuerdo a todas las agencias. Yo creo que un camino que no va a ser de aquí a 2 años, pero es que ya ha dado frutos. Hay países que están trabajando en él.
Claro. Ya estamos viendo mexicanos por el mundo en grandes posiciones en lo que ha comentado esta mañana. Y México, segundo país de Latinoamérica en volumen, ¿qué papel viene qué papel puede llegar a tener en este motor de cambio? A ver, aquí otro factor clave de América Latina son las geometrías. Claro, Brasil es un continente, como dicen ellos, o país más grande del mundo, 220 millones de habitantes. México van por los 120, más o menos por ahí. Y bueno, los siguientes serían Colombia y España, están cerca de 50 millones. Y luego hay países que tenemos en la región que son países de 4, 5, 6 millones. Entonces, de México, que tiene una tradición educativa muy potente, tiene universidades de muchísimo prestigio en la región, una de las mejores universidades del mundo, es la UNAM, en México, y creo que eso le da una posición de privilegio, de forma otra, de fuerza. Y creo que en ese sentido su situación es ventajosa claramente para muchas circunstancias. Quizás en el caso de México, yo diría que la posición de México, en la posición, digamos, del liderazgo político académico, a mí me gustaría que fuese más fuerte. A mí me gustaría que fuese más fuerte. Pero es una opinión personal, nada más que eso, es una opinión personal. Wow, fenomenal. Y para cerrar, este espacio también es para la comunidad universitaria, el papel del profesor, los profesores que nos escuchan, algún mensaje, 3 conclusiones, 3 bullets de cuáles son los siguientes pasos a partir Pues de para ahora los con docentes esa de la mirada comunidad de futuro. académica, en primer lugar, que creo que el ejemplo de CETIS es un ejemplo muy valioso, conmemora una institución que transcurrido 60 años y así ha ido progresivamente fortaleciendo, lo cual es una referencia muy a tener en cuenta. Esto además modernizando, innovando. Y la profesión de educador es una profesión compleja, que exige emoción. Quien en este mundo no vive la emoción de educar, creo que se equivoca de sitio, su emoción. Y exige lo que he dicho yo antes, saber que estás educando a alguien. Que estás educando, y ese educar es desarrollar una persona, aunque sea, digamos, desde una educación, un aula de mecánica, de mecatrónica, también ahí se educa. En todos los sentidos se educa, y una persona bien educada, que no es sinónimo de docilidad por completo, quizás sea sinónimo de capacidad crítica, es una persona que va a ser productiva, rica, feliz, y va a ser un buen ciudadano. Yo creo que ese es un tema fundamental. Y, por supuesto, la segunda parte, que no tengan miedo nunca a la innovación, no tengan nunca miedo a la formación continua y jamás tengan miedo a la evaluación. Jamás. No puede ocurrir que la profesión del mundo que evalúa más y más veces sea una profesión en la cual haya resquemores por la evaluación. Esa contradicción en extremis no es. Creo que generar confianza, emoción y pensar que están haciendo la tarea más noble, que es esa tarea de educar a personas. Eso es la apuesta, y un poco resumiéndolo de esta mañana, creo que la pandemia marca un horizonte diferente. No puede ser volver a la inercia del pasado, esa inercia ya no, porque además era injusta y además ineficiente. Es apostar por un futuro distinto, muy innovador, y un futuro que dé salida por fin a los problemas reales de esta región, y salida que se va a dar de educación. Y si no se da de educación, no se da de ninguna parte. Hay una frase que se alude muchas veces, es la frase del fundador de Monnet, el fundador de la Unión Europea. Al final de su vida dijo que si hubiese empezar con la Europea de nuevo, no empezaría por el acero y el carbón, que fue como por empezó, empezaría por la educación, que hubiese sido una mejor apuesta de futuro. Y creo que aquí tenemos la oportunidad de no empezar por el acero y el carbón, y empezar por la educación. Y ahí contar con estas entidades, como el caso de la OI, que es un servidor público. La OI somos un bien público regional. Somos de la región y para la región. Y como organismo público, gratuito, al servicio de todos y de todas. Esa es la función. Y que se haga uso y abuso de la OI. Gracias, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, nos ha venido acompañando esta mañana con su experiencia, sus consejos y su visión de futuro, que creo que todos tenemos que acabar. Estamos en un día de celebración, como decía al principio,
Es el 60 aniversario, los primeros 60 años de CETIS Universidad, trabajando a través de la educación por el desarrollo de la sociedad, y con los consejos que nos hacía don Mariano esta mañana podemos seguir trabajando en un futuro, trabajando en la confianza, trabajando en la relevancia, trabajando en el reconocimiento mutuo de esta fabulosa región, México, pero también Iberoamérica, y de la fuerza que te puede tener en un futuro, y a través de las personas, y de forma ahora, tras la pandemia, multimodal. O sea, ya el modo es lo de menos, hay que seguir siendo de base educadores. Les invito a seguir estando con nosotros en el resto de actos que hoy, en esta semana, van a tener en CETIS Universidad, y todos los que van a haber durante el año en esta celebración del 60 aniversario de CETIS. Buenas tardes.